comenzar a analizar y revisar este concepto que forma parte de la esencia de la música, que es el sistema tonal o la tonalidad, sobre el cual se desarrollan estos conceptos que revisamos en la unidad número 6, la tensión, el reposo, el conflicto, la resolución y que nos llevan finalmente a la emoción. Vamos a remitirnos a una inquietud, a una pregunta que es muy recurrente cuando vemos enunciada una obra. Por ejemplo, en un programa de un concierto se habla de sinfonía en do mayor, sonata en re menor o preludio en fa sostenido mayor. Este enunciado se refiere justamente a esto, a la esencia de este concepto de la tonalidad, la presencia de un centro tonal, un centro gravitatorio alrededor del cual se jerarquizan todos los elementos que constituyen el discurso musical. Y esos elementos son, por supuesto, las notas musicales, las notas que forman parte de este sistema que se construye para generar este centro tonal, este centro gravitatorio, que funciona como un imán, como un verdadero centro de gravedad que atrae y que produce la sensación de reposo, de satisfacción, de conclusión en este sistema de tensiones y reposos, de connotaciones de las distintas frases que forman el discurso musical y que van transitando por las diversas emociones que se producen al interior de este sistema, que es el sistema tonal. Es decir, ya tenemos el primer concepto, la presencia de un centro gravitatorio. A eso hace referencia el enunciado de una obra cuando se habla de fa sostenido menor. Esta nota fa sostenido tiene la función de ser la nota fundamental, el centro gravitatorio alrededor del cual funcionan las notas o los sonidos que forman parte del discurso del lenguaje de la música. Y este concepto de centro gravitacional de una nota fundamental nos lleva a otro concepto que se deriva de este, que es la jerarquía entre las notas. Es decir, la existencia de este centro gravitacional, de este centro tonal, se remite necesariamente a una jerarquía que se establece cuando hablamos de centro tonal. Y para ver cómo se construye esta jerarquía, vamos a comenzar examinando los elementos básicos sobre los cuales se construye la música, los átomos constructivos del lenguaje musical, que son, por supuesto, las notas, los sonidos. Con estos elementos se va a construir este sistema jerárquico que va a dar origen a el concepto de centro tonal y, por supuesto, al concepto de tonalidad o sistema tonal. Así que examinemos cuáles son estos elementos que construyen el discurso musical. ¿Cuáles son estos átomos? Estos átomos fundamentales que construyen el lenguaje de la música son los siguientes: do, do sostenido o re bemol, re sostenido o mi bemol, mi, fa sostenido o sol bemol, sol sostenido o la bemol, la sostenido o si bemol y si. Estos 12 ladrillos, estos 12 átomos son los que construyen todo el lenguaje de la música, no hay más. Sobre estos pilares fundamentales se construye todo el discurso musical. Luego estos 12 elementos, estos 12 átomos, se van a repetir a lo largo de las diferentes octavas que tiene cada uno de los instrumentos musicales. En el caso del piano se repite. Pero siguen siendo los mismos 12 elementos, con distinta altura. Sobre estos átomos se construye el discurso de la música y sobre estos átomos se construye
este concepto que es parte de la esencia de la música, que es la tonalidad, el sistema tonal. Y como ya dije anteriormente, consiste en una jerarquía que se concibe a partir del siguiente concepto, porque de estos 12 átomos que tengo a mi disposición, lo que hace el sistema tonal es escoger alguno de estos átomos para construir lo que llamamos escalas o modos. Ya vimos que durante la primera parte de la polifonía y hasta el siglo XV, XVI, se ocuparon los modos eclesiásticos y luego a partir de principios del período barroco, período clásico y período romántico, se comenzaron a utilizar las escalas diatónicas, que son la escala mayor y la escala menor. Una escala es la elección de alguno de estos 12 átomos para construir una escala y la elección de alguno de estos 12 elementos van a constituir los peldaños de esta escala. Por ejemplo, si tomamos la escala mayor, vamos a ver que estoy utilizando solamente 7 de estos 12 ladrillos. Y estoy dejando fuera otros 5. Esto va a construir una jerarquía entre las notas, entre los átomos que escogí de estos 12. Y aquí vamos a entrar a otra noción que hemos visto en unidades pasadas, que es la noción de intervalo. Porque entre estas 12 unidades existe una relación entre ellas, una distancia que llamamos intervalo. El mínimo intervalo entre una nota y otra es medio tono, semitono. Por ejemplo, entre do y do sostenido hay medio tono. Entre do sostenido o re bemol y re hay medio tono. Y así sucesivamente. Es decir, la distancia mínima, el intervalo mínimo que hay entre una nota y otra es medio tono. Y las escalas, ¿qué es lo que hacen? Establecen una relación interválica entre los elementos que yo escogí para construir la escala. Por ejemplo, si tomamos la escala mayor, tenemos que entre do y re hay un tono. Entre re y mi hay un tono. Entre mi y fa hay medio tono. No alcanza a ver un tono, hay medio, la distancia mínima. Entre fa y sol, un tono. Entre sol y la, un tono. Entre la y si, un tono. Y entre si y do existe medio tono. Esta es la relación interválica que construye una escala mayor. Fíjense, a partir de estos 2 elementos, tomo 7 de ellos y construyo lo que llamamos escala y que da origen a este concepto de tonalidad, centro tonal. Porque a partir de la relación de intervalo que se produce entre los elementos de la escala, se produce esta jerarquía. Es decir, hay un centro tonal, que en este caso, en la escala de do mayor, es la nota do. Una escala mayor se construye a partir de la relación interválica que existe entre los 7 peldaños que la conforman. Por ejemplo, si tomamos una escala, la escala de re mayor, vamos a tener que elegir otros 7 elementos de estos 12 que no van a ser los mismos que elegí cuando construí la escala de do mayor. Vamos a tocar otras notas dentro de las 12 que forman este alfabeto esencial del lenguaje musical. Se fijan, en la escala mayor solamente toqué las notas blancas del piano. Ahora, cuando toco la escala de re mayor, para producir la relación interválica que ya vimos que tiene una escala mayor, tengo que tocar algunas notas negras, algunas notas que se llaman notas alteradas. Es decir, toco 2 notas negras que no pertenecen a la escala de do mayor, sino que pertenecen a la escala de re mayor. Esta relación interválica produce esta sensación de jerarquía. Y a lo largo de la historia, como vimos, existen muchos tipos de escalas, muchas maneras de ordenar los intervalos
la relación interválica entre los peldaños que yo escojo para construir una escala. Por ejemplo, una escala de blues suena completamente diferente a una escala mayor porque la relación interválica entre sus peldaños es completamente diferente. Por ejemplo, entre la primera y segunda nota de una escala de blues ya no tenemos un tono, sino que tenemos un tono y medio. ¿Se fijan? Ahí tenemos otro tipo de escala, una escala blues. Esta es la relación interválica que produce los distintos tipos de escalas. Existen cientos de escalas. Es impresionante cómo a partir de estos dos elementos se construyen una infinidad de diferentes tipos de escalas. Y eso es maravilloso en la música porque el ser humano ha logrado producir cientos de diferentes tipos de escalas, pero siempre está presente el centro tonal, aún en una escala blues o en un modo griego, un modo eclesiástico, tenemos la presencia de una nota que es la principal, que es la fundamental, que también se llama tónica o que se llama primer grado. En el caso de do mayor, la nota principal es do. Es decir, alrededor de esta nota se jerarquizan todos los otros peldaños de la escala. Lo mismo ocurre con una escala blues. Esta es una escala de do blues. A pesar de que la relación interválica cambia, la nota fundamental se sigue conservando. El concepto de nota fundamental sigue prevaleciendo. Lo mismo si tomamos una escala menor. Esta es la escala de la menor. A pesar de que la relación interválica cambió, sigue prevaleciendo el concepto de nota fundamental, de centro gravitatorio. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la tonalidad de una obra. Sinfonía en re mayor. Significa que la sinfonía está construida a partir de la nota re mayor, por ejemplo. Si hablamos de una sonata en la menor, quiere decir que está construida a partir de la escala de la menor. Por supuesto que en general las composiciones transitan por otras tonalidades, pero finalmente la tonalidad principal va a ser esta, la tonalidad que pertenece a la escala de la menor. Lo mismo ocurre si está en do mayor. Vamos a ver que la composición transita por otras tonalidades, por otras escalas, pero finalmente la escala principal, la que nos va a producir la sensación de un centro gravitatorio, va a ser la escala de do mayor, en el caso de que la obra esté escrita en do mayor. Es decir, la nota principal va a ser la nota do, que va a ser la que atrae y la que produce este concepto que vamos a examinar en las siguientes cápsulas, que es la sensación del reposo. La metáfora con el hogar, con el lugar que nos da paz, tranquilidad, sosiego, reposo, resolución. La nota principal. La tonalidad, el sistema tonal, está concebido a partir de la construcción de las escalas. Y las escalas se construyen a partir de estos átomos, estos elementos constructivos básicos que son las notas musicales, que son 12. Y esto da origen a todo este sistema de tensión, reposo, conflicto, resolución, que va a originar la emoción en la música.